Bien, este será nuestro laboratorio para el día de hoy. Como puedes ver, tenemos aquí un servomotor y este servomotor tendrá conectada una palanca, estilo las palancas que ves en los parking para poder acceder a los vehículos. Y también tendremos aquí unos LEDs, el cual permitirá ver que cuando el LED está en rojo es porque la barrera está abajo y no se puede pasar. Y cuando el LED se ponga verde, pues entonces podremos hacer que el vehículo continúe. Vamos a usar también dos pulsadores. Este pulsador del lado derecho lo usaremos para poder abrir la barrera y el del lado izquierdo lo usaremos para cerrar la barrera. Entonces observa cómo es el funcionamiento. Si yo desconecto mi Arduino y lo prendo, entonces la barrera se inicializa, garantizando que esté cerrada. Si yo oprimo el botón abrir, la barrera deberá abrirse hasta un ángulo de 90 grados y observa que el LED verde se ha encendido cuando la barrera termine de subir. Ya cuando quiera cerrar la barrera, oprime el botón rojo y al oprimir el botón rojo, el LED se debe prender y la barrera baja. Y estando la barrera abajo, pues el sensor sigue en rojo, el LED sigue en rojo porque no pueden pasar los vehículos. Entonces vamos a implementar este proyecto en Arduino y haremos un programa que nos permita controlar estos tres dispositivos. Vamos a usar un servomotor, vamos a usar unos LEDs y también vamos a usar unos pulsadores. Y todos interactuando como uno en nuestro Arduino. Así que continuemos aprendiendo y veamos cómo se hace este proyecto. Bien, te voy a explicar entonces cómo vamos a hacer nuestra conexión. Voy a hacerlo a nivel de la herramienta Tinkercad, que te dejo aquí el link para que puedas ingresar. Y con esta herramienta pues podemos explicar fácilmente cómo son las conexiones para nuestra tarjeta Arduino. Entonces seleccionemos nuestros componentes. Vamos a buscar una tarjeta Arduino, vamos a usar la Arduino 1, que se encuentra acá. La pones aquí en la pantalla. Vamos a usar también una placa de pruebas. Entonces recuerda que simplemente digitas placa y aquí traes una placa de pruebas pequeña. También vamos a necesitar, por ejemplo, usemos un servomotor. Entonces aquí dices un micro servo. Se lo puedes traer para acá. Ahí lo podemos acomodar así como para que quede más o menos donde lo vamos a colocar. También vamos a usar los LEDs, entonces puedes jalar por acá un LED. Usemos uno de color rojo y el otro lo vamos a colocar para el color verde. También vamos a usar los pulsadores, entonces jalemos unos pulsadores para acá. Y también vamos a usar algunas resistencias. Le vamos a colocar resistencias, pueden ser de 330 o 220 y las seleccionamos. Vamos a usar realmente 4 resistencias. Bien, una vez tengamos ya todos nuestros componentes, pues vamos a hacer el armado de nuestra tarjeta. Si tienes la tarjeta real y tu tablero de prueba real, pues entonces hazlo directamente, pero aquí te lo explico así a nivel virtual para que nos quede fácil ver las conexiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acomodar todos los elementos. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, ponemos aquí un pulsador y vamos a colocar otro pulsador acá. Y vamos a colocar los LEDs. Entonces estos LEDs los vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Pero para que nos quede bien, pues le vamos a dar la vueltica. Igual vamos a coger un LED verde. Le damos la vueltica y lo ponemos por acá. Bien, ahora vamos a poner las resistencias. Entonces, las resistencias igualmente las podemos voltear. Las vamos a usar de lado. Y vamos a poner la resistencia en su lugar. Entonces recuerda que las resistencias van, en este caso van desde la patica de datos que maneja aquí el pulsador del terminal 1A
y vamos a coger la otra resistencia e igualmente la ponemos acá. Y esta otra resistencia la vamos a usar para los LEDs. Entonces esa resistencia la colocamos aquí en el cátodo de cada uno de los LEDs. Bien, entonces mira cómo nos va quedando sencilla la conexión. Bien, entonces conectemos el ground de las resistencias. Entonces de cada resistencia vas a sacar una tirita y esas tiritas las vamos a colocar al ground. Igualmente las de los LEDs las vamos a colocar aquí al ground. Bien, como estamos haciendo una conexión de ground a ground, entonces sacarle una tirita acá negra para hacer esta conexión de ground en nuestro tablero. Bien, y entonces el ground principal, que va a ser este, vamos a hacer una conexión al Arduino. Entonces esto lo conectamos a nuestro ground del Arduino. E igualmente lo pones de color negro. Bien, ahora ¿qué nos falta? Falta la corriente. Entonces, por ejemplo, 5 voltios. Saca 5 voltios de acá. No uses el de 3, sino el de 5 voltios. Y este lo vamos a colocar aquí a nuestro tablero. Y lo ponemos de color rojo. E igualmente, para energizar la parte de arriba del tablero, pues vamos a colocar este cablecito y lo ponemos en color rojo. Bien, ahora pongamos, entonces ya tenemos la corriente colocada en la placa de pruebas. Vamos a energizar entonces los pulsadores. Entonces cada pulsador, la patica esta que es la 2B, es simplemente jálale un cablecito de corriente, lo pones en color rojo también. Y esas serían nuestras conexiones de energía para la placa, para los pulsadores. Bien, los LEDs, vamos a conectar los LEDs. Entonces, por ejemplo, este LED, el verde, este va a ir al pin 9 del Arduino. Entonces, de la patica larga que está acá, vamos a sacar una conexión y esta conexión la vamos a llevar hasta el pin 9 del Arduino. Y aquí le voy a colocar un color gris ahí como para que lo diferencies. Y ahora el segundo LED, igualmente tomamos la patica aquí del LED y vamos a llevarlo al 8. Entonces darle la curvita y lo llevas al 8. Esto lo puedes ir haciendo, recuerda, en tu tarjeta física. Y simplemente vas haciendo estas conexiones eléctricas para poder tener el circuito completo. Bien, entonces ya está aquí este LED conectado, ya está este LED conectado. Nos falta conectar estos pulsadores. Entonces vamos a conectar primero este pulsador aquí al terminal 1A. Vamos a sacar una línea y esta línea la vamos a conectar a nuestro pin número 3. Entonces jala la línea y la pones al pin número 3. Esta la podemos colocar en color azul. E igualmente de aquí de este pulsador vamos a sacar del mismo terminal 1A, vamos a sacar una línea y esta línea la vamos a meter por aquí y esta la vamos a llevar al número 2. Listo. Bien, ya están conectadas los LEDs y están conectados los pulsadores con los pines que vamos a usar del Arduino. Nos falta hacer la conexión del servomotor. Entonces observa, este que es la señal, es el que va de color como anaranjado acá. La señal la vas a llevar al Arduino al 5. Ese fue el pin que usamos en nuestro programa para conectar al Arduino. Luego el rojo, que es el centro, que es la potencia, simplemente lo vas a colocar aquí a nuestra tarjeta y le coloca rojo. Entonces el motor se va a utilizar esta conexión que viene aquí a los 5 voltios de nuestra Arduino. Y la tierra también la conectas, sacas la tierra de acá y la vas a conectar a la tierra de la tarjeta. Listo.
y esta pues le colocas un color negro. Listo. Y ya quedó nuestro circuito armado. Entonces lo que sigue ahora es que trabajemos con el programa y entonces vámonos a Arduino y hagamos un programa. Bien, entonces en nuestro Arduino vamos a borrar este programa, que es el programa inicial que aparece siempre que ingresas a Arduino, y vamos a empezar a hacer nuestra barrera. Entonces, para usar el servomotor debemos inicialmente crear una librería. Esta librería la podemos incluir y se llama servo.h, así como lo observas en pantalla, con S mayúscula. Esta librería viene con Arduino. Y ahora debemos crear el objeto servo. Entonces lo que hacemos es escribir servo con la S mayúscula y por ejemplo le coloco my servo, o sea mi motor servo. Y aquí le decimos crea el objeto servo. Esto es definir un objeto servomotor en la librería servo.h. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una serie de constantes para manejar todas las conexiones que tenemos a nuestro Arduino. Entonces voy a crear las siguientes constantes. Va a ser de tipo entero y vamos a colocar una constante que se llame pabrir. Pabrir, ¿qué va a hacer? Va a ser la constante que va a permitir definir en una variable cuál es mi conexión para el pulsador que vamos a usar para abrir, que es el pulsador de la derecha, o sea, pulsador abrir. Entonces en este caso en las conexiones, este pulsador lo vamos a conectar al pin 2 del Arduino. Creemos otra constante que se va a llamar pcerrar. Y esta variable la usaré para guardar el código del pin al cual voy a colocar el pulsador para cerrar la barrera. Vamos a crear otra variable que voy a colocar LED verde. La voy a llamar así, LED verde. Y aquí coloco cuál es el pin que voy a usar para el LED de color verde, que servirá para indicar que la barrera se encuentra arriba y que la persona o el vehículo ya puede ingresar. Entonces esto será para el LED verde. Y esto irá conectado pues al pin 9 del Arduino. Creemos otra constante que se va a llamar LED rojo. Y esta la definimos con un valor 8. El valor 8 es porque este LED va conectado al pin 8 del Arduino. Bien, ahora vamos a crear una serie de variables para poder inicializar todo el movimiento y todo lo que tiene que ver con saber si la barrera está abierta, está cerrada, si es la primera vez que entro al programa, o sea, se activa la tarjeta Arduino y es la primera vez para que él haga el testeo de cerrar la barrera por si acaso está abierta, y es un proceso de inicialización. Entonces vamos a usar una variable llamada pos y la vamos a colocar en 0, y esta va a ser la posición del servomotor. Vamos a usar otra variable que se llame pulsador abrir, y esta variable pulsador abrir, ¿qué va a decir? Esta variable me va a permitir saber, aquí es donde yo voy a colocar si abrí el pulsador, o sea, si presioné el pulsador. El pulsador de abrir. Y podemos colocar otro que sea pulsador cerrar. Y el pulsador cerrar igualmente, recuerda siempre utilizar las ayudas para que estos // pues te permitan tener un control sobre el código que estás digitando. Hoy te acuerdas y resulta que pasan unos meses y no sabes qué era eso de pabrir, qué era de pcerrar, a qué pin conecté esto, y entonces así lo puedes armar fácilmente nuevamente. Vamos a colocar dos variables de control para saber si está abierta o está cerrada la barrera. Yo voy a usar tipo byte y le digo está abierta y la inicializamos en false. Esto es para saber si barrera está abierta. Bien, creemos otra variable que se llame está cerrada.
y esta la inicializamos en true. ¿Por qué en true? Porque lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar la barrera cuando se prende el Arduino para que él haga un testeo y cierre la barrera si está abierta, y de esta manera garantizar que siempre empezamos en un estado cerrado. Entonces, estado cerrado es para saber si la barrera está cerrada. Bien, y para ese primer control que vamos a hacer, voy a crear una llamada primer vez. Es decir, para cuando enciendas el Arduino, será la primera vez que iniciamos. Bien, eso serían todas las variables que necesitamos para nuestro programa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces el void setup. Entonces simplemente usas void setup. Recuerda que simplemente abres y cierras corchetes. Y aquí en la mitad pues vamos a empezar a digitar las instrucciones del void setup. Entonces recuerda que en el void setup lo que hacemos es simplemente definir todos aquellos aparatos que vamos a conectar a nuestro Arduino e inicializamos los puertos ya sea de entrada o de salida. Entonces lo primero que vamos a hacer es vincular el servo al pin digital 9, y para eso debemos utilizar lo siguiente. Debes escribir myservo, porque myservo es simplemente, acuérdate, aquí definimos en la parte de arriba, me va a doler un poquito. myservo es este objeto que yo definí como un servomotor. Si tú le colocas otro nombre, pues aquí abajo le colocarás el nombre que tú le has definido allá arriba. Entonces, si tú le colocaste barrera 1, pues entonces colocarás barrera 1 punto y le dirás attach, y attach se utiliza en esta librería servo. ¿Para qué? Para vincular el servo al pin digital 5. Entonces siempre ten en cuenta esto. Este es el nombre del objeto, la frase attach, tal cual como la ves escrita ahí en minúsculas, y entre paréntesis el número del pin digital a donde estás conectando el pin del servo. Bien, eso define el servo como un objeto que está en el pin 5. Ahora vamos a abrir los demás. Entonces vamos a usar pin mode y vamos a definir, por ejemplo, que el pulsador abrir es de tipo entrada. Recuerda que el pulsador, esto es un sistema para captura de información. Entonces pulsador abrir. Bien, ahora definamos el pulsador cerrar. Y este también es un dispositivo de entrada. Ahora definamos los LEDs. Entonces pin mode y usamos LED verde, y este va a ser de salida porque vamos a enviar una señal para que se encienda. Y otro pin mode con LED rojo. Bien. Y adicionalmente, como queremos que veas cómo funciona este servomotor y la barrera cómo sube y baja y que sepas exactamente cuándo está arriba, cuándo está abajo, pues vamos a iniciar el monitor en serie para que veas en el monitor un texto que diga simplemente que la barrera se está abriendo o la barrera se está cerrando, o que está abierta o está cerrada. Entonces simplemente lo vamos a mostrar para visualizar algunos mensajes. Entonces serial.begin e inicializamos el monitor en serie. Bien, y esto es todo lo que necesitamos en el void setup, no necesitamos nada más. Recuerda que aquí simplemente definimos cuáles son nuestros objetos a nivel de los circuitos que estamos armando y los declaramos como de entrada o de salida, y en este caso el servomotor usamos attach para indicar a cuál pin digital hemos vinculado el servomotor. Bien, ahora vamos a hacer el void loop. Entonces recuerda que empezamos con void loop, abrimos corchete y cerramos corchete.
Bien, una vez tengamos el while loop, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer apenas, acuérdate que esto es un ciclo infinito de instrucciones. Entonces la teoría nos dice que lo primero que tenemos que hacer con una barrera es pues certificar que esté cerrada, ¿no? Porque no podemos empezar con una barrera abierta. Entonces para eso yo utilizo la variable primer vez. Esa variable primer vez que definimos arriba, mira, me voy a volver acá arriba. Aquí arriba colocamos una variable llamada primer vez que dice que es verdad. O sea, apenas entramos al while loop, yo evalúo si la variable es la primera vez que entramos. Como está en true en este caso, pues él va a hacer aquí las opciones por el lado true. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo primero que vamos a escribir, vamos a hacer un mensaje de texto que aparezca en el monitor en serie y le vamos a decir iniciamos barrera y le coloco que esta barrera pues la iniciamos encerrada. Esto es solo un texto nada más, no estamos realmente todavía cerrando la barrera. Es un texto para que sepas que podemos crear un condicional para que cuando ingrese esto solo aparecerá la primera vez cuando tú prendas el Arduino o prendas el circuito ya una vez lo tengas ensamblado. Esto no volverá a aparecer a menos que tú apagues el circuito y pues obviamente apagues todo el dispositivo y vuelvas y lo enciendas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? Vamos a hacer una función que se llame, por ejemplo, cerrar barrera. Y en esa función vamos a colocar el código para que la barrera, el servomotor, se cierre en caso de que esté abierto o si está cerrado, pues que permanezca cerrado. Y entonces, como ya no es la primera vez que yo corro esto, pues le digo primer vez igual false. De esa manera, acuérdate que esto vuelve y vuelve y vuelve y esto es cada tantos milisegundos que va a hacer este loop. Entonces solamente cuando sea la primera vez imprime este letrero y cierra la barrera. Pero como es la primera vez, pues ya no es la primera vez. La segunda vez ya no vuelve a hacer esto y solamente se hará nuevamente cuando arranque nuevamente el circuito. Bien, entonces vamos a hacer, dejamos aquí pendiente el resto de código, vamos a hacer cerrar barrera para que veas entonces cómo hacemos para cerrar la barrera al principio del programa. Entonces nos vamos aquí a la parte de arriba y voy a crear la función cerrar barrera. En este caso esta función no le vamos a crear parámetros de entrada, tampoco parámetros de salida. Va a ser simplemente mover el servomotor desde un ángulo específico hasta otro ángulo específico. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, vamos a colocar un mensaje serial.println que va a decir cerrando barrera. Esto para que lo veas en el monitor en serie simplemente. Y aquí en la mitad, ¿qué vamos a hacer? Entonces, se supone que cuando yo cierro la barrera, lo primero que tengo que hacer es cambiar los LEDs. Es decir, si los LEDs estaban prendidos o apagados o lo que sea, yo tengo que garantizar que cuando una barrera se mueve, pues el LED rojo debe estar prendido para que le avise a la persona o al vehículo que no puede ingresar porque en ese momento la barrera se está moviendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un digital write y vamos a decirle que el LED verde lo apague por si acaso está prendido. Y vamos a hacer un digital write del LED rojo y lo ponemos en high. Entonces esto prenderá el LED rojo en el momento en que diga cerrando barrera. Y ahora bien, ¿cómo hago para mover el servomotor en Arduino? Entonces recuerda cuando vimos la teoría del servomotor, él se mueve en ángulos. En este caso, los ángulos permitidos para un servomotor son de 0 a 180 grados. Recuerda que te explicaba que el servomotor no hace giros completos. Él solamente hace giros de 180 grados. Entonces, él se mueve de 0 a 180. Y lo que hacemos entonces simplemente es utilizar un ciclo for para desplazarnos desde un valor de ángulo hasta un valor de ángulo. Y lo podremos hacer simplemente de uno en uno. Entonces, observa cómo podemos hacer esto. Voy a colocar aquí el texto del mensaje para que sepas que hace esto. Vamos a variar la posición de 0 a 180 con esperas de 15 milisegundos.
Bueno, realmente no va a ser de 0 a 180 porque la barrera no se mueve desde una esquina hasta la otra, sino que él simplemente sube en un ángulo de 90 grados. Entonces aquí lo vamos a colocar desde 80, pongámoslo, por ejemplo, para que tú veas cuál es el efecto. Entonces hago un ciclo for y le digo para la variable post, recuerda que la variable post es la que definimos arriba, en donde colocamos cuál era el valor de los grados. Entonces voy a usar esa variable post y le digo desde el grado número 80 hasta que sea menor o igual a 180. Debería ser de 90, sino que tienes que medir el servomotor y saber exactamente si ese ángulo de 90, 180 te está dando el movimiento exacto, o si de pronto le falta uno que otro gradito para que quede totalmente vertical la barra. Eso lo pruebas con tu servomotor. Y aquí le colocamos post más igual 1. Y esto es una forma también de decirle que le sume 1 a ese valor que teníamos ahí para el ciclo for. Bien, abrimos entonces el corchete y observa lo sencillo que es mover un servomotor. Entonces simplemente vas a usar el nombre del objeto del servomotor. Entonces recuerda, voy a subir acá, el servomotor le pusimos myServo. Entonces, ese mismo nombre que tú hayas definido ahí, lo vamos a colocar acá. myServo.Right y escribes el ángulo, en este caso la variable post. Y luego necesariamente hacemos un delay de 15 milisegundos. ¿Esto para qué? Porque el servomotor tampoco es que se mueva a toda velocidad y el giro sea extremadamente rápido. Yo recomiendo un delay entre 10 y 20 como para que la barrera se mueva con cierto espaciado y no que simplemente salte de una y de pronto puede ocasionar algún daño a alguna persona o algún vehículo que esté en ese momento ahí. Entre más despacio se mueva la barrera, pues es mayor garantía de seguridad para el proceso. Bien, entonces una vez yo hago esto, esto me mueve del ángulo 90 al 180. El ángulo 90 es arriba tuyo y el 180 es hacia el lado derecho. Entonces quiere decir que él va a cerrar la barrera desde el ángulo 80 al 180. Y de esta manera él movería el servomotor y estaría cerrando la barrera como tal. Pero entonces mira lo fácil y sencillo que es mover un servomotor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a usar mis variables de control. Yo coloco una variable llamada está cerrada y la coloco en true para yo saber en otros lados del código que la barrera en este momento está cerrada porque acabo de ejecutar esta instrucción. Y voy a imprimir un mensajito en pantalla para que lo veas que diga que ya cerró la barrera. Entonces le decimos barrera cerrada. Listo. Y eso sería toda la función simplemente para cerrar la barrera. O sea que estos son poquitas líneas de código. Realmente el código está aquí, está en el ciclo for. Son poquitas líneas simplemente para mover un servomotor. El resto es adornos que le estamos colocando para que tú veas letreros que diga cerrando barrera, cuidado o algo así. Y luego barrera cerrada para que garantices que ya está cerrada. Y recuerda que cuando la barrera está cerrada, pues el rojo debe permanecer en high. ¿Por qué? Porque no puede pasar la persona o el vehículo cuando la barrera se cierra. Bien, continuemos. Entonces volvamos a la parte del void loop a donde estábamos trabajando inicialmente, está aquí abajo. Y entonces ya hicimos esta función. Ahora, ¿qué más hacemos? Entonces resulta que tenemos que hacer aquí el espaciado de las lecturas para los sensores. Entonces, por ejemplo, voy a colocar delay 50. Y esto es para simplemente darle un poquito de tiempo para poder seguir haciendo la lectura, por ejemplo, de los pulsadores. ¿Qué hacemos ahora? Entonces voy a preguntar si la barrera está cerrada, ¿sí? Porque si la barrera está cerrada, pues yo solamente quiero estar leyendo pendiente del pulsador abrir. ¿Para qué me pongo a leer el pulsador cerrar si realmente ya está cerrada? Y viceversa, si yo veo que la barrera está abierta, porque tengo una variable que me dice si está abierta o está cerrada, pues ¿para qué
voy a preguntar por el pulsador abrir si ya está abierta. Entonces esto es como para ahorrarle ciclos al procesamiento que hace Arduino y simplemente garantizar que se haga la operación en ese momento. Entonces voy a preguntar, ¿y está cerrada? Y entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si la barrera está cerrada, entonces yo puedo solamente preguntar por el pulsador abrir. Como te decía, no voy a leer los dos pulsadores a toda hora. Voy a leer el pulsador abrir porque sé que la puerta está cerrada. Entonces le digo pulsador abrir igual y usamos un digital read y le paso el código de mi pulsador, en este caso P abrir. Recuerda que P abrir lo tenemos definido acá arriba como el pulsador en el pin 2 del Arduino. Entonces tienes que conectar el pulsador abrir, que es el pulsador del lado derecho, y luego conectas al Arduino en el pin 2. Entonces ese código pues está acá. Y él lo que haría sería leer el pulsador abrir cada cuánto, cada 50 milisegundos. Y si ve que lo pulso, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí sucede un tema de rebote. Recuerda que estas señales que manejamos eléctricas, pues hay ocasiones en que tienen mucho rebote porque la forma de la onda pues no es perfecta. Entonces lo que hacemos es decirle un delay. ¿Para qué? Para evitar precisamente esos rebotes. Esto de los rebotes ya lo hemos visto en otro capítulo, donde te explicaba que la persona pulsa el botón y resulta que es tan rápido la lectura que a veces esa lectura no se detecta. Entonces podemos colocar un delay, por ejemplo, de 200 para garantizar que la persona está pulsando el botón y le da tiempo de soltarlo y liberarlo. Y no que se tome como que estuvo pulsado 10 veces porque en menos de 100 milisegundos la persona lo dejó pulsado. Y entonces él tomaría como si hubiera pulsado el botón abrir 20 veces, 30 veces. Entonces este delay me garantiza que solamente lea una pulsación. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Hago el delay y voy a volver a preguntar esto. Si el pulsador abrir está en high, quiere decir que el pulsador, el código del pulsador, aquí cuando lo leí, él me devuelve high si el pulsador está presionado en ese momento. Entonces quiere decir que hay una pulsación del pulsador. Y entonces vuelvo y lo hago. Pulsador abrir igual a digital read. ¿De quién? De P abrir. Observa que es exactamente la misma línea que está aquí arriba. Pero esto es ¿por qué? Porque te decía, ojo con el tema del delay que hay acá. Es necesario y volver a repetir la instrucción para no andar capturando una lectura digital de un botón que puede leerlo 30 y 40 veces en menos de un segundo. Entonces vuelvo y pregunto si el pulsador está nuevamente en high. Y si está en high, entonces aquí vamos a hacer que si estaba cerrada la puerta, la barrera estaba cerrada y yo le oprimo el pulsador derecho, pues tengo que abrirla. Entonces uso abrir barrera y lo voy a crear como una función. Entonces ya con esta función abrir barrera, pues vamos a trabajar entonces cómo hacemos para abrir la barrera.